La posesión presidencial es mañana, pero quienes sí están ya en funciones son los asambleístas y algunas comisiones han empezado a armar su agenda de trabajo. En efecto, una de ellas, la Comisión de Fiscalización, encargada de elaborar los informes que luego pasan al Pleno para determinar con votos si se censura a un funcionario o se archiva el proceso. Lenin. Fernando, Samantha, hay algunos juicios políticos represados y hay otros que están en agenda, están pensados. Vamos a revisar el tema con la asambleísta de Revolución Ciudadana, Pamela Aguirre. Ella es la presidenta de la Comisión de Fiscalización. Asambleísta, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, un saludo cordial a la ciudadanía. Cuéntele al país, asambleísta, cómo van a resolver esos 13 juicios políticos que tienen en cola, cuando algunos de ellos, por ejemplo, no han sido calificados por el CAL, y hay otros también en donde quienes impulsaban la interpelación pues ya no son legisladores. Bueno, los juicios políticos que se encuentran actualmente en la Comisión de Fiscalización son 5 juicios políticos, los cuales no tienen interpelante. Como usted lo ha dicho, existe un vacío jurídico respecto a que, al no estar el asambleísta proponente, necesitamos que la Asamblea Nacional, a través de la coordinación jurídica, emita un criterio y nos indique cuál es el camino a seguir. En el caso de no existir interpelante, que no exista tampoco el proponente, sin duda eso será un tema que analizará el órgano jurídico de la Asamblea Nacional y nos dirá cuál es el camino a seguir. Nosotros no podemos extralimitar nuestras funciones, no podemos decir cuál es el camino cuando existe un vacío jurídico. Pero mi criterio personal es que al no existir un proponente, el juicio político no podrá continuar. Sin embargo, como lo anuncio, es el órgano jurídico de la Asamblea quien tiene que emitirnos ese pronunciamiento. Ya lo he solicitado al presidente de la Asamblea a través de 2 oficios. Primero, el estado de los juicios políticos pendientes y que se nos remitan los expedientes. Y segundo, que nos dé una aclaratoria jurídica respecto a los plazos y al proponente, porque al no existir proponente y al existir dudas respecto a los plazos, necesitamos certezas para no violar el debido proceso. Ninguno de esos 5 juicios políticos que están en la comisión ya calificados por el CAL, porque hay otros que están esperando la calificación, ¿tienen proponente? Ninguno de ellos. Del estado informal que tengo, ninguno de ellos tiene proponente. Recordemos que hasta el momento la Secretaría de la Asamblea Nacional no me ha remitido de manera oficial los juicios políticos, su estado y sus expedientes. De manera informal, en el listado que yo tengo está, por ejemplo, el juicio político al Consejo Nacional Electoral, el juicio político al exministro de Transporte, Darío Herrera, que tenía 2 proponentes y que el objetivo en su momento era unificar los 2 juicios políticos, el juicio político a Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, y también el juicio político a los vocales Fausto Murillo y Juan José Morillo. Hacer una aclaración, el juicio político al presidente Guillermo Lasso ya no se encuentra en la Comisión de Fiscalización, se encuentra en el Pleno en la sesión 872, que fue suspendida y que tendría que reinstalarse por el presidente de la Asamblea Nacional. No le corresponde a la Comisión de Fiscalización tener conocimiento y seguir con este juicio político porque ya pasó de nuestra competencia y se encuentra en el Pleno. A ver, pero estos juicios políticos tenían un proponente, esos proponentes ya no están como legisladores, sin embargo, esas propuestas de juicio tuvieron firmas de respaldo, al menos 35, y muchas de esas personas que respaldaron en su momento esos juicios, sí están actualmente en la legislatura. Pero se necesita siempre un legitimado activo, Lenin. Ese es mi criterio personal como legisladora, un legitimado activo quien sea el proponente. Recuerde que en los juicios políticos se debe presentar prueba y esa prueba tiene que luego enviarse a la Comisión de Fiscalización en un expediente. Todo lo que recogieron en su momento los asambleístas, exasambleístas, Mario Ruiz, Jorge Avedravo, etcétera, ellos tenían el sustento y presentaron esa prueba basados en su calidad de fiscalizadores y proponentes de juicio político. Ahora no existen proponentes, por lo cual, como nuevamente repito, es la Asamblea Nacional, a través de su coordinación jurídica, que tiene que dilucidar este tema jurídico al existir un vacío legal.
Asambleísta Aguirre, con ese criterio entonces, tampoco la Asamblea debería seguir tramitando los proyectos de ley que fueron propuestos por legisladores que ya no están en funciones. Y aquello, y usted lo sabe, no es motivo de suspensión. El hecho legislativo, en este caso, en este ejemplo que le planteo, los proyectos de ley o de reforma se continúan tratando y no se archivan automáticamente cuando ya el legislador pues ha dejado de ostentar tal cargo. Mire, la muerte cruzada causó un alto en el funcionamiento de la Asamblea Nacional y los proponentes del juicio político fueron destituidos. Como le comento, ese es mi criterio personal, porque ¿cómo vamos a escoger nuevos proponentes? Ponemos una suposición: ninguno de los 137 asambleístas quiere ser interpelante de los juicios políticos que están ahí represados. ¿Cómo yo obligo a un asambleísta a que sea interpelante de un juicio político? Yo no lo puedo hacer como presidenta de la Comisión de Fiscalización. Yo necesito un legitimado activo que vaya a la comisión, que esté ahí interpelando dentro de la comisión y que se resuelva dentro de la comisión a través de un informe que puede ser favorable o puede ser de archivo. Sin embargo, alguien tiene que ser el interpelante, y si nadie lo quiere hacer, ahora, son preguntas que yo las tengo y que por eso he solicitado mediante oficio al actual presidente de la Asamblea que se me dé un criterio jurídico para que yo lo pueda poner en conocimiento de la comisión y sepamos el camino que hay que tomar. Ya se ha señalado, y usted con toda seguridad ya lo debe haber escuchado también, asambleísta, que es un interés primordial de su organización política el que se elimine la mayor cantidad de procesos de fiscalización pendientes para entonces que quede en primer lugar el juicio a la fiscal Diana Salazar. ¿Por allí va la cosa? No, definitivamente no. El interés de nuestra organización política es transparentar, lograr una fiscalización responsable. Ayer aprobamos parte del plan de trabajo, más bien lo pusimos en conocimiento de los comisionados para en 5 días presentar un informe con el posible plan de trabajo. El primer tema que sí fue aprobado y ya lo tratamos es la crisis energética. Hay varios temas de sectores estratégicos: el sector petrolero, el sector de transporte, el sector de la salud y otros temas más que están dentro de la agenda de la Comisión de Fiscalización. Nuestro interés es que el país conozca la verdad. Si no hay verdad, no hay democracia. No queremos tomar ninguna postura adelantada respecto al trámite de los juicios políticos que ya se encuentran presentados. Eso lo tendrá que resolver con criterio jurídico el coordinador jurídico de la Asamblea Nacional, el secretario, el presidente de la Asamblea Nacional, porque nuevamente le repito, Lenin, ¿cómo yo obligo a un legislador a que sea interpelante? Ahora, ¿cuál es la base, cuál es el fundamento, cuáles son las premisas en las que sustentan ustedes esta agenda que ayer discutieron y en donde señala, pues, asambleísta, que van a poner en primer lugar temas energéticos, sectores estratégicos? ¿De dónde parten? Del interés ciudadano, estimado Lenin. Mire, la ciudadanía ha sido víctima del abandono del Estado en el sector eléctrico. Por ejemplo, los empresarios han dialogado conmigo y me han comentado que existe una pérdida de millones de dólares para el sector eléctrico, a pesar que habían advertido al ministro Santos Albite que necesitaban mayor generación de energía y que el gobierno tenía que solucionarlo. Jamás le hicieron caso. Cuando nos dimos cuenta dentro de la Comisión de Fiscalización que habían proyectos hidroeléctricos que ya tenían una avanzada construcción, pero que no se continuaron, a pesar de saber que mientras pasaba el tiempo se iba aumentando la demanda de energía, nos damos cuenta que existe una irresponsabilidad del gobierno. No pueden culpar a las lluvias de algo que podían prevenir. ¿Cómo el Ecuador se convirtió en un anterior exportador de energía, ahora a un comprador de energía en Colombia? ¿Y a qué precio? Ayer el presidente Lasso se anunció que entregaba en concesión varios proyectos hidroeléctricos, entre ellos algunos en la provincia de Imbabura. ¿Cómo no vamos a fiscalizar aquello? Es el interés ciudadano los que nos ha puesto en la agenda. El tema de la vialidad es del interés ciudadano. Todo se puede fiscalizar, asambleísta. Le preguntaba cuál era la premisa. Es decir, ¿ustedes fiscalizan simplemente porque hay un proyecto allí o fiscalizan porque parten de un supuesto y dicen, ¿saben qué? Tengo una prueba, tengo una sospecha de que este contrato, de que esta actuación, de que esta gestión
gestión ha sido cometida de forma irregular. Por ejemplo, usted acaba de hablar sobre los proyectos que se firmaron ayer, fotovoltaicos en la provincia de Imbabura. ¿Qué supone usted que ha pasado allí? ¿Qué es lo que amerita esa fiscalización que usted propone? 2 días antes de que el presidente se vaya, deja concesionando casi 14 proyectos hidroeléctricos, a pesar de que el presidente entrante había pedido que no se hagan contrataciones ni concesiones de última hora. A mí me parece escandaloso y hasta indelicado que, a pesar de que el presidente entrante ha pedido que se eviten contrataciones y concesiones de última hora, el presidente actual lo haga. Además, recordemos que el sector eléctrico tenía que responderle al país y no tenía que esperar a que lleguen los apagones para comprar energía a Colombia. Es evidente que la ciudadanía necesita respuestas sobre quiénes fueron los responsables de dejar al país a oscuras. Este no es un tema de Pamela Aguirre, esto es un tema ciudadano. Y mire que aprobamos de manera unánime, donde se encuentran asambleístas del Partido Social Cristiano, de Construye, de ADN. La Revolución Ciudadana tiene 4 integrantes, no tenemos mayoría, y los 5 integrantes de otras bancadas políticas fueron muy enfáticos en que la crisis del sector eléctrico no puede pasar desapercibida y tenemos que fiscalizarlo. Lo mismo al sector transporte, al sector petrolero, entre otros. Y ya que usted menciona Construye, asambleísta, ayer ellos anunciaron que van a proponer que la Asamblea tramite una enmienda constitucional para viabilizar la extradición de aquellos delincuentes que sean requeridos por la justicia extranjera. Cuando se propuso aquello en consulta popular, ustedes como Revolución Ciudadana se opusieron. En consecuencia, ¿mantienen una opinión contraria a este tipo de iniciativas? Bueno, ellos tienen todo el derecho de presentar las enmiendas que consideren necesarias. Sin embargo, es la Corte Constitucional la que tiene que calificar esa enmienda. Ya fue calificado para la consulta popular, ¿no? Entonces ese paso ya se lo ha avanzado. Si se lo llega a plantear pero ante nuevamente la Asamblea... tendrá que hacerlo por un tema de formalidad. Sí. Y cuando venga la Asamblea Nacional, nosotros debatiremos de manera responsable el tema de la extradición, pero el pueblo ecuatoriano dijo que no. Y dijo que no porque el gobierno de Guillermo Lasso no presentó ningún tipo de argumentos sólidos para aquello, y además porque usted conocerá que otros estados no han requerido la extradición a ecuatorianos por el momento. Claro, no la requieren porque saben que no se la permite. Entonces, ¿para qué voy a pedir algo a un país que sé que me va a negar las cosas? Ni siquiera hay una lista de posibles extraditables, como sí sucede en otros países, donde a pesar de no tener extradición se ha buscado la forma de que sean juzgados en el extranjero. Lo que yo sí puedo decir es que lo haremos un debate responsable. Recuerda que nosotros tenemos 2 enmiendas pendientes: el dólar como moneda oficial, que se encuentra incluida en la Constitución, y la seguridad del Estado para que las Fuerzas Armadas apoyen en la seguridad. Necesitamos 92 votos para que se aprueben esas enmiendas, así que dialogaremos. Ese es el momento que ahora necesita el Ecuador, de diálogo, de caminar hacia una gobernabilidad y tratar de solucionar de manera inmediata los problemas de la ciudadanía. Pamela Aguirre, asambleísta de Revolución Ciudadana, presidenta de la Comisión de Fiscalización, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto. Muchas gracias, Lenin.